Bien, hermanos, ayer entonces estábamos tratando la última consideración con respecto a la hermenéutica, hablando de los principios generales de interpretación para todos los géneros literarios. Y estamos considerando la interpretación teológica. La interpretación bíblica no es solo gramatical e histórica, es también teológica. Y bajo esta consideración de la interpretación teológica, estamos considerando 6 pautas. La primera, de prioridad a lo literal sobre lo simbólico. La segunda, de prioridad a lo argumentativo sobre lo histórico. La tercera, de prioridad a lo claro sobre lo oscuro. Terminamos ayer hablando de la cuarta pauta, de prioridad al cumplimiento sobre lo profético. En quinto lugar, tema que consideraremos en esta hora, entienda claramente la diferencia entre tipo y antetipo. Y en sexto lugar, tema que consideraremos la próxima hora, atienda al progreso de la revelación. Entonces vamos a nuestra quinta pauta, que es entienda claramente la diferencia entre tipo y antetipo. Evidentemente, a la luz del Nuevo Testamento, existe el elemento tipológico en el Antiguo Testamento. Ahorita más adelante vamos a dar la evidencia en el Nuevo Testamento. Pero la tipología ha sido grandemente debatida en la historia de la hermenéutica. Incluso algunos intérpretes han abogado porque la tipología no sea considerada como una parte de la hermenéutica o la exégesis bíblica. Y la razón es simple y es sencilla. Es el abuso, el grande abuso que se ha hecho de la tipología dentro de las diferentes corrientes protestantes. Ha habido un gran abuso de la tipología y eso ha llevado entonces que algunos quieran negar la existencia de ella y erradicarla de la exégesis. Esto ha llevado a la necesidad de describir muy específicamente en qué consiste la tipología bíblica y cuál es su uso correcto. La perspectiva reformada clásica con respecto a la tipología se puede describir de la siguiente manera. Esta es la perspectiva reformada clásica al respecto de la tipología. La Escritura nos da una tipología bíblica por medio de describir explícitamente ciertas instituciones, eventos o personas como tipos de algo futuro en el Antiguo Testamento, dándonos el tipo, y en el Nuevo Testamento dándonos el antetipo. Por lo tanto, el intérprete debe reconocer solamente esos tipos y antetipos en las Escrituras que sean descritos como tales explícita o implícitamente por su lugar en la historia de redención. Esa entonces es la perspectiva reformada clásica de la tipología y es la que seguimos en este curso. Podemos explicar entonces la tipología por medio de una ilustración. Pensemos, por ejemplo, en una foto en grises y a baja resolución. Hoy en día podemos explicarlo de esta manera porque hemos visto los avances de lo que es las imágenes, cómo han pasado de bajas resoluciones a altas definiciones, ultra altas definiciones, ¿cierto? Entonces, inicialmente pensemos en una foto en grises y a baja resolución. Es una foto que nos va a mostrar algunos aspectos generales, pero no nos muestra detalles. El fin de toda la historia de redención es Cristo, como ya hemos visto en este curso, y el pueblo de Cristo. Ahí es donde desemboca toda la historia de redención. La escatología bíblica, por lo tanto, es el desarrollo del plan divino a lo largo de la historia de la humanidad. Historia que nos es resumida en las Sagradas Escrituras. Dios constituyó esa historia, la historia de su pueblo, la historia de la redención, primero mostrándonosla en el Antiguo Testamento en grises y a baja resolución.
a través de la historia del Antiguo Testamento. Esos relatos del Antiguo Testamento son relatos, como hemos insistido en este curso, verídicos e históricos, que apuntan hacia realidades finales que se hacen presentes en la época del cumplimiento, es decir, la época del Mesías, la época del Nuevo Testamento. El plan divino, por supuesto, tiene un objetivo, un punto culminante, que de acuerdo con el lenguaje mismo del Nuevo Testamento, como ya hemos visto, ve el cumplimiento de todo ese plan divino en los días de Jesús, el Mesías. En otras palabras, lo que era una foto en blanco y negro y a baja resolución en el Antiguo Testamento, ahora se convierte en una foto a color en alta resolución en el Nuevo Testamento. Por supuesto, esto obedece al principio de la revelación progresiva que ya hemos descrito y describiremos en el próximo punto. Podemos ilustrar esto entonces de esta manera. Hay una sola historia de redención, nos la narra la Escritura, está inmersa en la historia de la humanidad. Dios intervino en la historia. Por lo tanto, la Biblia narra esa historia y cómo en realidad, a través de hechos verídicos, Dios ha estado desarrollando su plan. Ese plan comienza con la creación, continúa con la caída, pasa por la venida de Cristo, la redención, pero ese plan camina hacia una consumación, ¿sí? Ahora, esa historia de redención es contada en el Antiguo Testamento de esa manera, como si fuera una foto en grises y a baja resolución. Es decir, muchas cosas que se cuentan en el Antiguo Testamento, historia, personajes, instituciones, tienen que ver con cosas que van a venir en la época del cumplimiento, que van a aparecer en la época del Mesías, en el Nuevo Testamento, pero son presentados entonces, o nos presentan mejor, el plan de redención de una manera no muy clara, de una manera borrosa. Por lo tanto, esas instituciones, esas historias, esos personajes que están en el Antiguo Testamento son sombra y figura o tipo de lo que había de venir en el lenguaje del Nuevo Testamento. Pasando al Nuevo Testamento, ya ha venido Cristo e inaugurado los días escatológicos, los días del cumplimiento, entonces todo lo que era sombra, figura y tipo en el Antiguo Testamento pasa a un segundo plano para que entonces venga lo que es realidad, lo verdadero o el antetipo, que corresponde a Cristo y al pueblo de Jesucristo. Entonces, esa es una manera gráfica de pensar con respecto a esto de la tipología. Pero veámoslo, primero veamos entonces la terminología bíblica, que en el Nuevo Testamento sustenta esto de la tipología. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 11. Vamos solo a leer acá y notar cómo la Biblia nos describe la tipología. Posteriormente vamos a volver a este texto para explicar cómo Pablo hace uso de la tipología. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6 y versículo 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En este pasaje Pablo está hablando de ciertos acontecimientos del Antiguo Testamento y dice que esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Vamos a volver después a un análisis más detenido de este texto. Gracias, uno nomás, está bien. Bien. En este versículo Pablo utiliza la palabra griega tipos, traducida en nuestra Biblia como ejemplos. Dice Pablo, estas cosas sucedieron como ejemplo. Debido al significado de la palabra griega, aquí podríamos traducir sucedieron como tipo de nosotros. Ya vamos después a explicar cómo es que Pablo está usando allá el término. Versículo 11. Dice ahí mismo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los
siglos. ¿Nota la expresión a quienes han alcanzado los fines de los siglos? Pablo dice acá que esas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento son tipo, otra vez la palabra ejemplo ahí, la palabra griega tipos, son tipos de nosotros, es decir, la gente que ahora está en el Nuevo Testamento, a quien le está escribiendo, quienes han alcanzado los fines de los tiempos. La palabra también, o una palabra relacionada, aparece también en Romanos capítulo 15, capítulo 5, versículo 14, la misma palabra, perdón. Romanos capítulo 5, versículo 14. Y este es quizá pues el caso más conocido de tipología, el que más se maneja en la teología. Romanos capítulo 5, versículo 14. Dice allá Pablo: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea que en este texto Pablo dice que Adán es figura del que había de venir, es decir, Cristo. La palabra figura ahí es tipos, la que se traduce ejemplo allá en Corintios. Observen entonces que en este pasaje Pablo dice que Adán, el histórico Adán, porque todo el argumento del capítulo 5 depende de la historicidad de Adán, de que Adán en realidad ha sido un personaje histórico, ¿sí? Ese Adán solo era figura, sombra o tipo del verdadero Adán que habría de venir. Nos pone entonces desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento y nos ubica en Cristo, diciendo que Cristo es el verdadero Adán, ¿sí? O sea, Cristo cumple lo que Adán no cumplió. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Estamos hasta ahora considerando la terminología bíblica, la terminología del Nuevo Testamento con respecto a este asunto de la tipología. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Dice así el texto, 8:5, los cuales sirven, dice, los cuales sirven a lo que es figura, tipos, la palabra tipos griego ahí, y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo, tipos, que se te ha mostrado en el monte. En este versículo hay una doble relación tipológica. Primera, cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, le mostró un modelo. ¿Y ese modelo en dónde estaba? Era el modelo celestial, no sabemos cómo se lo mostró. El texto dice, Dios le dijo, haz el tabernáculo de acuerdo al modelo que te mostré. O sea que el tabernáculo que Moisés construye realmente era un tipo, o sea, realmente era hecho conforme a un modelo que él vio. Pero el autor de Hebreos dice que ese tabernáculo que Moisés construye y el sacerdocio con todos sus oficios, que es la temática allá, se constituye en tipo y sombra, en figura y sombra del verdadero tabernáculo, del verdadero sacerdote y del verdadero sacrificio que ahora está en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Entonces todo eso que sucede allá en el Antiguo Testamento, toda esa descripción del sacerdocio, del sacerdote y de los sacrificios, apuntaban, señalaban o representaban el verdadero sacerdote, el verdadero sacrificio y el verdadero templo que está ahora en el nuevo pacto. Capítulo 9, versículo 24, ahí mismo en Hebreos. (9:24) Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Otra vez, notan la palabra ahí, figura del verdadero, tipos en griego. De nuevo, el argumento continúa ahí en el libro de los Hebreos. Hay un santuario hecho de manos que hizo Moisés. Ese santuario era solo representación, solo figura, representaba realidades que son las verdaderas en la persona de Jesucristo. Consideremos ahora
Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Dice, el bautismo, leo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La expresión ahí que corresponde es la palabra griega antítipos. Antítipos. Ahora, note que aquí no habla del tipo del Antiguo Testamento, de lo que era sombra y figura, sino dice lo que corresponde a, o sea, lo que sucede en el Nuevo Pacto. Lo que está diciendo acá Pedro es que el diluvio se constituye en figura de algo que ahora es un antitipo, bajo el Nuevo Pacto, algo que es una verdadera realidad. Y esa es la relación entonces que hace allí el apóstol Pedro. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Colosenses 2, 17. Dice así, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Notan la palabra sombra? La palabra griega ahí es esquía. La palabra griega esquía. Pablo dice en este texto que todo aquello, todo lo que ha nombrado, por ejemplo en el versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Todas esas instituciones del Antiguo Testamento, Pablo dice, son sombra de lo que había de venir. Y específicamente dice Cristo. Cristo. Esa es entonces otra terminología con respecto a la tipología. Esa misma palabra esquía ya la encontramos en Hebreos 8:5. En el texto que decía los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Si nota, figura y sombra son términos ahí paralelos, y también está en Hebreos capítulo 10 versículo 1. Hebreos 10:1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra, esquía, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hace una comparación entre los sacrificios del Antiguo Testamento, que son sombra, y el verdadero sacrificio, que es el de Cristo. Esos sacrificios no eran perfectos, porque solo representaban el verdadero sacrificio completo y perfecto de Jesucristo. Y una última palabra que debemos considerar acá está en en Hebreos 8:5, que ya leímos, y 9:23, lo vamos a leer, Romanos 9:23. Me refiero a la palabra hipodigma. Hipodigma es la palabra que aparece allá. Hebreos 9:23 dice, fue pues necesario que las figuras, la palabra griega es hipodigma, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí es que todo lo que sucedía en el tabernáculo era representación de lo que iba a suceder en el cielo con el verdadero sacrificio.
El acto de la expiación, de derramar sangre en el tabernáculo, cubrir los pecados, solo era figura del verdadero sacrificio de Cristo presentado en el cielo con su propia sangre, ya no para cubrir los pecados, sino para quitarlos. Esa es entonces la terminología bíblica con respecto a la tipología, y de ahí entonces ha derivado este principio hermenéutico de la tipología. Como les dije anteriormente, la Biblia, el Nuevo Testamento enseña esa tipología. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido el abuso de la tipología. Y ese abuso se ha dado simplemente por ir más allá de lo que la misma Escritura dice. Por eso, en la definición clásica que le leí antes de la tipología, se dice claramente que la Biblia solo nos autoriza a usar tipos y antetipos donde ella misma los describe. Más allá no podemos encontrar. Más allá son solo conjeturas. Y ese ha sido el abuso de la tipología. Incluso dentro de algunos intérpretes que se llamarían a sí mismos literalistas o literales, ha sido común el abuso de la tipología. Encontrar una tipología en José, encontrar una tipología en el arca y cosas por el estilo. Solo estamos autorizados a describir la tipología que el mismo Nuevo Testamento nos provee. Y son los textos que acabamos de leer. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13. La anterior cita era... La última fue... Romanos 9:23 era... No, Hebreos. Creo que es Romanos, es Hebreos, sí, Hebreos. Ahora, antes de pasar al texto, déjeme decir algo más. Tal visión tipológica bíblica solo es posible si en la mente de los escritores del Nuevo Testamento existía una firme convicción de la unidad orgánica entre los dos testamentos. Ellos ven una unidad y esa unidad la describen a través de esto de la tipología. Es una sola historia de redención contada en 2 etapas, una preparatoria, sombra y figura de lo que vendría en realidad en los días del Mesías. La historia del Antiguo Testamento no fue un accidente, ni siquiera sucedió simplemente. En la visión de los escritores bíblicos, Dios diseñó la historia del Antiguo Testamento. Todo entonces todos esos elementos que vimos, que encontramos en el Antiguo Testamento como pueblo, sacerdote, sacrificio, tabernáculo, todo eso fue un diseño divino para que representara las realidades que vendrían en el nuevo pacto. Vamos a leer 1 Corintios 10, 1 al 13, la sección completa. 1 Corintios capítulo 10, 1 al 13, y por favor, uno de ustedes que me ayude con la lectura de estos versículos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Gracias. El contexto de este pasaje es una exhortación que aparece en el capítulo 9, versículos 24 al 27. Miremosla. Dice allá en el versículo 24, capítulo 9, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese es el contexto, es una exhortación. Esta descripción tipológica que hace allá en el capítulo 10 tiene como base la exhortación que acabamos de leer. Esa exhortación, reforzada por el ejemplo personal de Pablo, es seguida por el uso tipológico del Antiguo Testamento. Es decir, exhorta a la iglesia, se pone como ejemplo, pero además quiere poner un ejemplo del Antiguo Testamento para sustentar su exhortación. Note cómo comienza el capítulo 10, la primera parte del versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Eso es base entonces para la exhortación. Los versículos 1 al 4 del capítulo 10 indican que la participación de Israel en un bautismo y en una comida espiritual no son pruebas infalibles de salvación personal. Volvamos a leer esos versículos, el 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Eso es para ustedes. Es parte de la exhortación que les estoy haciendo, dice Pablo. Que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos. Y todos pasaron el mar, todos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube del mar, todos fueron bautizados en Moisés. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Otra vez, todos los que estaban allá, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. De manera que en esos versículos Pablo demuestra que esa participación de Israel en un bautismo y esa participación de Israel en un alimento espiritual no fueron pruebas infalibles de la salvación personal. Muchos de los que participaron de eso no eran salvos. Ese es el punto de Pablo. Al parecer, algunos en la iglesia de Corinto basaban su garantía de salvación en la participación de ciertos ritos. Por ejemplo, capítulo 11, versículo 27. Y esto es muy importante entonces cuando uno lee este pasaje que se utiliza habitualmente en la Cena del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, es decir, murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y viene el último texto. ¿Sí nota? Parece ser que algunos de los corintios basaban su seguridad de salvación en el hecho de que participaban de la cena del Señor. Y por eso la advertencia que Pablo da en este pasaje. Pero note además un pasaje bastante curioso al respecto. Me refiero al capítulo 15, versículo 29. Capítulo 15, versículo 29. Dice, Pablo le pregunta a los corintios, le pregunta a sus oyentes,
De otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? No hay una explicación del texto, mi punto es este. ¿Sí notan que basaban su seguridad en la participación de un rito? ¿El bautismo? Por eso digo, al parecer algunos en la iglesia de Corinto basaban su garantía de salvación en la participación de la cena y del bautismo. Pero Pablo les muestra que Israel con su bautismo en Moisés y su participación de la comida espiritual que era Cristo, el maná representando a Cristo, no garantizó la salvación ni siquiera a la mayoría de ellos. Y la prueba apostólica es que tales eventos fueron tipo que hayan cumplimiento en la era cristiana. Esa es la base de la exhortación de Pablo. La clave acá es que Pablo dice que esas cosas fueron tipo de nosotros, si no, no podría ser una conexión histórica entre lo que sucedió allá y lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Es decir, Pablo acá no está dando un simple sermón moral. Pablo está basando su argumento en hechos históricos y en la relación orgánica que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La conexión se da por estas palabras del versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres. ¿A quién se refiere con nuestros padres? ¿Qué quiere decir la palabra padres ahí? Sus antepasados, ¿cierto? Es decir, los israelitas a los que va a referirse acá. ¿Pero qué quiere decir el pronombre posesivo en griego nuestros? Es decir, ¿de quiénes? Gramática, vamos a hacer gramática acá para la interpretación. ¿Nuestros de quiénes? De Pablo y la iglesia. Uy, ¿cómo así? Nuestros, Pablo se incluye. De Pablo y los ¿Quiénes son nosotros ahí en todo este contexto? Pablo incluido con la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el componente social y religioso de la iglesia de Corinto? Principalmente gentil, también judíos. Es decir, Pablo habla de la generación que salió de Egipto como nuestros padres, diciéndoselo a la iglesia de Corinto, gentiles incluidos allá. Pero además tenemos la palabra bautismo y la frase en Moisés, que en otros escritos de Pablo solo tiene un paralelo, esa expresión en Moisés, utilizando la preposición griega is, que no significa en sino hacia. El único paralelo en Pablo es Romanos 5:4. Perdón, Romanos 6:4. Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. ¿Nota la relación del creyente con Cristo a través de un bautismo que él habla acá? Es el único paralelo que tenemos con esa idea que aparece allá en 1 Corintios capítulo 10. Ahora, eso quiere decir que en la mente de Pablo, la liberación de Israel de Egipto y su vida bajo Moisés como líder fue un tipo de lo que la iglesia neotestamentaria habría de experimentar con la liberación del pecado y su vida bajo Cristo, simbolizada en el bautismo y su comunión con Él en la cena. Esa es la relación que Pablo está haciendo acá. Y por eso puede decir nuestros padres y empezar a aplicar tipológicamente este evento del Antiguo Testamento. Ahora, continuemos con el argumento. Habiendo establecido la correspondencia histórica, es decir, hay una unidad histórica entre lo que sucede en el Antiguo Testamento con lo que sucede en el Nuevo Testamento, establece esa correspondencia histórica, no negando la historicidad del texto del Antiguo Testamento ni el evento. Establece esa correspondencia histórica entre los eventos del Éxodo y la vida de la iglesia neotestamentaria. Ahora Pablo usa varios episodios en la vida de Israel como advertencia para la iglesia. Ya estableció la conexión. Hay una conexión histórica entre ellos y nosotros. Ahora en el versículo 5 al 10, Pablo
pasa a dar varias advertencias, pero tomando como base lo que le sucedió a Israel. Note versículos 5 al 10. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Está hablando de la gente de allá, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron cuando pidieron comida. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, cuando Aarón hizo el becerro. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Recuerdan el caso de la fornicación? Que el único que sale en apoyo de Moisés es Finés. Versículo 9. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. Es como si Pablo estuviera haciendo un recuento de todo el recorrido de Israel por el desierto. Pero ¿cuál es la referencia de Pablo para la iglesia con respecto a esos acontecimientos? Pablo dice: todo eso sucedió como tipo de nosotros. Así como la mayoría salieron de Egipto y fueron bautizados en Moisés, y estuvieron bajo la nube, y pasaron el mar, y comieron el alimento espiritual, y bebieron la bebida espiritual, la mayoría de ellos perecieron en el desierto. De la misma manera, pues esos eventos son tipos de nosotros, dice Pablo. Nosotros participamos del bautismo en Cristo, y salimos de nuestro Egipto, participamos de la cena, y confesamos unión con Cristo. Ahora, llegamos así al versículo 6, que es la clave para entender la tipología. Dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Usted puede luego corroborar la traducción que tiene una versión antigua como la 1909, y coloca la palabra ejemplos como tipo. Nuestra Reina Valera 60 la colocó del griego tipos como ejemplo. Ahora, noten algo. Pablo comienza diciendo: más estas cosas. ¿A qué se refiere con el plural estas cosas? ¿Cuáles cosas? Todas las que acaba de mencionar, ¿cierto? La salida de Israel de Egipto, el paso del mar, la comida espiritual, etcétera, todas esas cosas. Más estas cosas se refiere al bautismo, comida, bebida, del contexto inmediatamente anterior, pero también abarca los juicios que mencionó. En el versículo 6 a 9, como leímos, estamos frente a algo más que una simple exhortación. Entonces, el verbo sucedieron, pensando en el versículo 6, estamos ahí en el versículo 6, más estas cosas sucedieron, es paralelo al acontecieron del versículo 11. Versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y establece el hecho histórico de esos eventos. Se refiere a eventos históricos del pasado. Realmente sucedieron. Se establece así la realidad histórica del Antiguo Testamento, lo cual es base fundamental para la tipología del Nuevo Testamento. Escúchenme bien, la tipología o la interpretación tipológica no niega la historicidad de los eventos. Se fundamenta en eso precisamente, se establece sobre la realidad histórica de los mismos. Por lo tanto, la exégesis histórico-gramatical del texto, allá en el Antiguo Testamento, es el fundamento para encontrar la correcta correspondencia teológica entre los dos eventos. De otra manera, ¿cuál sería el peso de la exhortación de Pablo, el argumento de Pablo, si esas cosas en realidad no sucedieron? Entonces se establece así lo histórico de esos eventos del Antiguo Testamento. Interpretación teológica no es obviar el significado histórico y saltar a algo alegórico, algo sin conexión. Eso no es bíblico, eso no es interpretación bíblica. Lo que Pablo está haciendo acá lo fundamenta sobre el hecho histórico. Pero aún más importante, en el versículo 6, es el para nosotros. Para nosotros. Un pronombre posesivo, segunda persona, ahí plural, primera persona plural, perdón, en genitivo, en griego, está en genitivo. Ahora, el genitivo en griego
Aquí en Reina Valera se tradujo como lo que se le denomina un genitivo objetivo. Por eso para nosotros, como, teniendo como objeto nosotros, hacia allá lo extiende. Pero ese genitivo puede ser traducido como un genitivo subjetivo, es decir, refiriéndose al sujeto, al que recibe la acción denominada ahí. Se puede traducir como de nosotros, que tendría un paralelo en la construcción de Romanos 5:14. Observemos Romanos 5:14. Ya lo citamos anteriormente porque es parte del uso tipológico del Nuevo Testamento. Estoy considerando el genitivo de nosotros, para nosotros. Mire cómo Pablo utiliza en Romanos 5:14 un genitivo parecido. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que, eso es un genitivo en griego, del que había de venir. Y ahí claramente se establece una correspondencia tipológica. Lo que se está diciendo es que Adán es tipo de Cristo, no que Adán es ejemplo para Cristo. La construcción griega es muy parecida. Si estamos en lo correcto, entonces, entendiendo ese genitivo acá en 1 Corintios 16 como un genitivo subjetivo, entonces Pablo se está refiriendo a eventos que sucedieron como tipos de nosotros y no como ejemplo para nosotros. Muy diferente. Decir que sucedieron como ejemplos para nosotros es darle una connotación moral, simplemente. Y ese es el uso que generalmente se le da al Antiguo Testamento, ¿o no? Cuando la gente predica el Antiguo Testamento, ¿cuál es el uso que le da? Para encontrar bonitas historias allá y dar lecciones morales. Pablo no está diciendo eso acá. Pablo está diciendo esas cosas sucedieron como tipos de nosotros, es decir, acerca de nosotros. Versículo 11. Repite el enunciado otra vez. Dice así: y estas cosas les acontecieron como tipos y están escritas para amonestar a nosotros, es decir, de nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra traducida acá en este versículo 11 como ejemplo, como tipo, es un adverbio derivado del sustantivo tipos. Es el adverbio típicos. Y hay una pregunta fundamental acá en este versículo 11 con respecto a la palabra ejemplo, típicos en griego. ¿Tiene sentido exhortativo o hermenéutico? Esa es la pregunta. El sentido exhortativo es seguido por nuestra versión, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, exhortación. ¿Sí lo nota? Pero parecería redundante, sobre todo teniendo en cuenta la siguiente frase. Note: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están para amonestarnos a nosotros. O sea, la amonestación la establece en esa segunda parte. Entonces la primera parte no está diciendo la exhortación porque lo dice después. El sentido hermenéutico de esa palabra sería típicamente, teniendo en cuenta que es un adverbio. Es decir, como tipo. Describiría la naturaleza de esos eventos. Es decir, el versículo 11 podríamos leerlo de esta manera: y estas cosas les acontecieron típicamente, o sea, como tipo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, de quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Esas cosas entonces fueron tipos de nosotros, mientras que las segundas frases de los versículos 6 y 11 describen el propósito de esos eventos. El propósito es este: para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, la exhortación. Y en el versículo 11, y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Ahora, noten esa última frase en el versículo 11: quienes han alcanzado los fines de los siglos. La tipología bíblica tiene carácter escatológico. ¿Sí lo nota? ¿Nota la expresión? Están escritas en otros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué es la escatología? Generalmente, ¿cómo se entiende la escatología? Los fines de los tiempos. ¿Cierto? Generalmente se entiende así. Yo creo que la escatología es el desarrollo del plan de Dios a lo largo de toda la historia de redención. Pero
es correcto pensar que son que se refiere a los últimos días, porque el plan de Dios solo se consuma en los últimos días. Pero lo interesante de esta expresión es que Pablo se cuenta entre aquellos que ya viven en los últimos días. ¿Sí lo ve? Pablo dice a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, Pablo y sus oyentes. Pablo y la iglesia de Corinto han alcanzado los fines de los tiempos. Los días escatológicos, los últimos tiempos en la Biblia entonces se refieren a los días del Mesías, días que ya están en ejecución. A manera de conclusión, consideremos cuatro enunciados o deducciones hermenéuticas con respecto a la tipología. Primera, si los tipos son de nosotros y no simplemente para nosotros, entonces la tipología bíblica provee la unión escatológica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Repito, acá está. Si los tipos son de nosotros, como explicamos, y no simplemente para nosotros, si lo notan, no es que Pablo utilizó eso para nosotros, sino que dijo eso es acerca de nosotros, lo que sucedió allá acerca de nosotros, entonces la tipología bíblica provee la unión escatológica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es tipo, sombra y figura, Nuevo Testamento es realidad, cumplimiento, lo verdadero en el lenguaje bíblico. Podemos usar la tipología como una clave hermenéutica para descubrir esos eventos, personas e instituciones que son tipos de nosotros. Por lo tanto, la mera interpretación gramatical e histórica que ignora la teología de la Escritura no es suficiente para describir y aplicar esos tipos y antitipos. Si nos quedamos solo en la interpretación gramatical e histórica del Antiguo Testamento, no vamos a ver la conexión con el Nuevo Testamento. Y eso es un error fatal en ciertas interpretaciones del Antiguo Testamento muy populares. Segundo, ya que la escatología bíblica tiene que ver con los días del Mesías y del pueblo del Mesías, la tipología debe ser interpretada en ese marco. Ahí está la clave de la interpretación tipológica. Interpretación tipológica no es sinónimo de alegorizar el Antiguo Testamento. ¿Sí? Alegorizar el Antiguo Testamento es empezar a leer por allá Génesis capítulo 2 y encontrar 4 ríos y decir que esos 4 ríos significan las 4 grandes virtudes. La tipología tiene que ver ¿con qué? Con Cristo y el pueblo de Cristo. Con eso. Específicamente con eso es que tiene que ver la tipología. De nuevo, vemos aquí que la tipología provee una fuerte base para la unidad bíblica, enfatizando estas correspondencias. Mesías, Cristo. Pueblo, pueblo. O sea, pensando desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento. Sacerdotes, sacerdote. Templo, un nuevo templo, etc. Tercero, la tipología bíblica subraya el propósito divino en la historia de redención. Repito, la tipología bíblica subraya el propósito divino en la historia de redención. Se va desarrollando progresivamente a través de los 2 testamentos. Hay una sola historia de redención, se desarrolla progresivamente entre los 2 testamentos. Tales tipos solo lo son si son divinamente diseñados. O sea, uno puede encontrar eso es porque Dios diseñó la historia, si no, no estaría. Y el exégeta bíblico debe buscarlos y encontrar sin introducirlos donde no están. Por ejemplo, algunas directivas para localizar esos tipos. Son todas las cosas nuevas en el Nuevo Testamento, en comparación con las cosas viejas, antiguas que pasaron. Por ejemplo, el Nuevo Testamento habla de un nuevo Moisés, habla de un nuevo pacto, habla de un nuevo David, habla de un nuevo templo, habla de un nuevo Éxodo,
habla de una nueva copa y pan, habla de nuevos cielos y tierra nueva. Esos son claves hermenéuticas para la tipología. Además de esos términos propiamente técnicos, podemos notar ciertos términos como simiente, hijo, primogénito, descanso, reposo, bendición, santo, casa de David, etc. Y la evidente recurrencia de eventos históricos como los peregrinajes en el desierto, el exilio, los éxodos, los libertadores constituidos por Dios, etc. Y todo eso solo es posible porque Dios es el arquitecto de la historia. Y finalmente, en cuarto lugar, tipología es tipología porque es de nosotros. Es decir, de la iglesia. Eso es lo que Pablo dice. Por eso dije que la tipología es de Cristo y del pueblo de Cristo. Tipología es tipología porque es de nosotros, de la iglesia. No son escritos meramente para nuestra exhortación y ejemplo. El Antiguo Testamento no está escrito simplemente para eso. Ese es el uso común que se le da al Antiguo Testamento, ciertas lecciones morales. Más bien el Antiguo Testamento está escrito acerca de nosotros, para nosotros, y por lo tanto tiene un carácter tanto predictivo como profético. Todo el Antiguo Testamento.